Un gusto hablar con la gente de Córdoba. Ustedes saben que 3 de mis abuelos son cordobeses. Y yo visitaba Córdoba cuando era chico mucho. Mi abuela vivía en Boulevard Chacabuco. En diagonal con la mansión Ferreira, que no sé si existe todavía. Sí, ¿Y usted solía pasar algunos veranos por acá cerca, en Santa Catalina, verdad? Bueno, después mi mujer es de la familia, son los dueños de Santa Catalina, así que iba mucho a Santa Catalina. Sí, tenemos una casa ahí. Así es, así es. Bueno, que ha tenido oportunidad de ver ¿Ha tenido oportunidad de ver la película, de aquella experiencia que tuvo usted, del libro que ya lleva algunas ediciones que usted escribió, cuando el poder perdió el juicio? ¿Le parece que hay hechos que están bien reflejados en la película? Bueno, la película, mire, yo estoy en Los Ángeles porque me invitaron a dar unos cursos que empezamos con un amigo mío sobre cómo el cine define las narrativas, ¿no? El cine hace que podamos explicar lo que nos pasa. En la Argentina, justamente, La Noche de los Lápices, La Patagonia Rebelde, hay películas que nos enseñaron cosas que no sabíamos. Entonces yo estaba enseñando eso y justo se aparece esta película que es sobre una casa en la que yo estuve comprometido, así que me pareció increíblemente interesante. Entonces republicamos un libro que tenía hecho donde yo usaba las pruebas del juicio para explicar cómo funciona una dictadura militar. Y ahora estoy viviendo, vi la película el miércoles pasado por primera vez, el lunes la vi de nuevo, porque el lunes la estrenaron acá en Los Ángeles y se estrenó en la universidad donde yo trabajo, que era la Universidad de Sur de California, la Escuela de Cine, que es una universidad apoyada por un edificio llamado Spielberg y el otro se llama George Lucas, así que es una parte del cerebro de Hollywood. Y acá entonces, en un cine muy lindo que tienen, estrenamos la película el lunes, ahí la vi por segunda vez, y bueno, es un shock. La película es un shock porque hay varios documentales que muestran lo que yo hice después en la Corte Penal Internacional. Yo estuve en La Haya 9 años. Por ser miembro del juicio de las juntas militares, me nombraron en La Haya. Pero es la primera vez que veo, es muy raro esto de ver una película que un actor, Peter Lanzani, hace de mí. Entonces, Peter Lanzani soy yo, y es otra historia. Es una historia muy parecida, pero no es la mía, pero sí es la mía. Entonces, es un poco raro, pero es muy bueno. Es muy bueno que nos permite esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos conversando desde Córdoba y Los Ángeles con la gente que nació después del juicio y explicando lo que pasó. ¿Y con qué regusto salió de ver la película? ¿Qué le quedó de sabor? ¿A qué? Bueno, hay muchas visiones. La película a mí me pareció interesante. Me pareció que Mitre es una película de ficción basada en hechos reales, pero su historia es muy interesante porque la historia básicamente es trasera, que se convierte en ser un funcionario judicial normal en un héroe nacional. Y es una historia entonces el héroe no es el Superman, es una persona que cumple con su deber. Y eso es lo que tiene original la película, ¿no? Cómo la ley nos permite funcionar de una forma diferente que la no ley, ¿no? Entonces yo creo que eso, creo que es el mensaje para el día de hoy. ¿Cómo hacemos los argentinos para entender lo que ganamos desde que estamos en democracia y cómo usamos nuestra libertad para entendernos, armonizarnos, jugar juntos? Me parece que justamente eso fue una especie de milagro donde los argentinos salimos de la violencia de los 70 y entramos en una época distinta donde no hubo más violencia política. Ahora, eso me usted dice, Moreno Campo dice que hemos aprendido de alguna manera, el mensaje de la película es que nos enseña a esto de querer jugar juntos, ¿no? En democracia. Pero si no hubiese sido el gobierno de Raúl Alfonsín, ese juicio no se hubiera hecho. O sea que, no quiero llevarlo al tema de la grieta, ¿no? Pero quiero decirle que son visiones diferentes las que había en ese momento de apertura democrática de qué hacer con el terrorismo de Estado. Bueno, pero eso es lo que tiene fascinante. Usted tiene totalmente razón, fue el liderazgo de Raúl Alfonsín, que él propuso en las elecciones presidenciales investigar el pasado. Luder, el candidato peronista, dijo que no se podía. Y ganó Alfonsín y se llevó 52% de los votos. Y una cosa que hizo Alfonsín muy impresionante fue, lo primero que hizo fue cumplir con sus promesas. Él ordenó investigar las guerrillas, ordenó que se comience el juicio de las juntas militares, organizó la CONADEP, y después mandó al Congreso una ley para que se deje sin efecto la amnistía dictada por los militares. Y ahí está una cosa que me parece nueva y interesante. El peronismo, que ha perdido las elecciones,
en lugar de oponerse, lo ayudó. Y hubo consenso. La ley que dejó sin efecto y que anuló la autoamnistía militar y que permitió el juicio fue sancionada casi por unanimidad. El peronismo en bloque. Y luego, le diría más, si bien Alfonsín lideró, dentro del Partido Radical había sectores más conservadores un poco asustados y que no querían. Y el peronismo, una parte del peronismo, empujó para adelante. Vittel, el senador Vittel y el senador Zapag, que tenía hijos desaparecidos, fueron los que empujaron la ley que sacó Alfonsín después para definir quién debía ser juzgado, inclusive más lejos de lo que Alfonsín quería. Entonces, no me cabe duda de lo que usted dice que Alfonsín lideró. Y Alfonsín lideró una cosa de una forma muy importante. Alfonsín siempre planteaba que era para todos. Él nunca trabajaba para sí mismo, para su propio grupo. La verdad que Alfonsín fue un líder que propuso una solución para todos los argentinos. ¿Y pero, la película, a su juicio, es una película baja línea o no? No, es una película. No, me parece que muestra el juicio, muestra el fiscal Trasera y a mí, intentando, como hicimos, muestra un grupo de jóvenes, porque es gracioso, cuando Trasera me llama, y eso está en la película, yo digo, bueno, vamos a armar. Nadie quería trabajar en ese juicio. No sé, yo sí, pero había gente del Poder Judicial que no le daba miedo, no quería por razones ideológicas. Y la verdad que lo que hicimos fue armar un equipo de gente joven, de chicos 20, 21 años, 23, 27, el más grande. Eso está en la película. Exacto. Y a mí, usted sabe que el Guardian, The Guardian, que es un diario inglés, hizo un comentario de la película diciendo, bueno, está muy bien la película, pero eso de que un grupo de chicos jóvenes, que ni siquiera eran abogados, hicieron la investigación es imposible. Y en realidad eso no es ficción, eso es realidad. Justamente la película muestra una cosa que hoy es un mensaje para los jóvenes de hoy. Bueno, los jóvenes, haciendo una parte específica, pueden ayudar un montón y pueden trabajar un montón. Básicamente, yo tenía 32 en aquella época, los chicos que estaban en mi equipo tenían 20, 21, 23, 27, los más grandes, y fuimos los que investigamos los hechos en 5 meses. Entonces, eso fue una obra, eso creo que es lo más, me parece una cosa más notable. Después están los testimonios de las víctimas, que fueron los verdaderos héroes, porque claro, el juicio muestra cómo personas que han sido víctimas de tortura por la policía o por el ejército, declaraban frente a los jueces y a veces los acompañaba un policía. Y esa gente tenía que entender que le había cambiado el juego y animarse a contar lo que pasó. Y eso fue lo más increíble, que esa gente se animó a contar y transformó sus historias dolorosas en testimonios que permitieron transformarlos en evidencia y permitieron condenar a los comandantes. Luis, déjeme a ver si podemos descubrir alguna curiosidad. Peter Lanzani, que dicen todos que está muy bien, yo no he visto la película, ¿lo llamó, se juntaba con usted, prepararon el personaje juntos o no? No. Con el que más hablé yo fue con Santiago Mitre. Santiago Mitre, que es el director, me entrevistó a mí hace como 4 años. Había 2 proyectos, había 2 grupos que querían hacer una película parecida. Mitre siguió. Me entrevistaron un par de veces con Liñas, que es el co-guionista, y luego cuando tenía el guión listo, lo chequearon conmigo, y yo les hice algunas observaciones. Con Peter Lanzani hablé una vez, pero ellos lo hicieron por su cuenta, ¿no? Peter Lanzani lo armó como le pareció a él, y Darín lo armó como le pareció a él, y yo supongo cada cual hizo sus contribuciones, ¿no? Me parece que... la película, yo les di un poco de información, la película está basada en hechos reales. Hay una pelea entre Julio y yo que yo le reclamo a Julio su pasado en la dictadura, que no existió, pero ahora ya estoy perdido porque esa pelea es como si hubiera existido. Una pelea que sí tuvimos, yo fui al programa de Neusta, que era un programa en aquella época muy famoso en la televisión argentina, y que yo creía que había que ir, porque la gente que veía Neusta no nos creía, y yo creía que había que ir, y eso Julio no quería saber nada, entonces eso sí nos hizo pelearnos, y en la película eso no nos pelea. Entonces, salvo esos detalles hay, pero la película está muy bien, muestra con simpatía, hay humor, pero es básicamente la historia de cómo, además del juicio de las juntas, es la historia de Estracera. Darín hace una Estracera donde se lo ve en los dilemas que se le planteaba a él, la posibilidad de hacer un juicio tan importante y tan grande, y cómo su rol lo va llevando a transformarse en un héroe. Ahora, ¿qué tan cierto es eso, ¿no? De que Estracera fue
un magistrado que se formó de alguna manera en la dictadura, y cuando le tocó ejercer esa función, verdaderamente se puso del lado de la función que tienen que tener todos los jueces en aquella democracia, en las que vienen, ¿no? Y no estar ahí acomodándose y viendo para dónde viene el viento. Bueno, Trasera, como todos, yo era el último, yo era el más joven, yo era como D'Artagnan, el cuarto mosquetero. Yo era el más joven, el que llegó tarde, el que llegó después. Todos los demás, de los 6 jueces, 4 habían sido jueces antes. Aznalés había sido secretario de la Corte Suprema y Gil Ladrón había sido secretario de la Procuración de la Nación. Entonces, todos tenían un pasado judicial. Julio ha sido fiscal en la época militar y juez en la época militar. Yo había ingresado en el año 80, ya al final de la dictadura, en un rol muy marginal, pero todos veníamos o de la facultad o de tribunales. Entonces, y eso creo que es una cosa buena, porque no éramos vengadores, éramos gente profesional, cada cual había sufrido como podía. Mire, uno de los colaboradores de Julio Trasera que aparece en la película es Carlos Somigliana, que era un actor de teatro, y era también miembro de una fiscalía federal. Y Somigliana, que fue uno de los creadores de teatro abierto, un movimiento de aquella época, del 82, había hecho una pieza que se llamaba El Oficial Primero, donde él marcaba su frustración. Porque el oficial primero, en la época de la dictadura, era un oficial primero que trabajaba en una fiscalía donde él abrió un armario, se le cayó un cadáver y él lo guardaba el cadáver y seguía trabajando. Se ponía bajo de su escritorio había otro cadáver, sentaba y ponía los pies sobre el cadáver. Entonces, era una mezcla que él trabajaba entre medio de cadáveres y no decía nada. Y así Carlos Somigliana expresó su frustración como empleado judicial de haber visto cosas horribles que él no pudo hacer nada. Y por eso fue un placer para Carlos ayudarnos durante el juicio, y él tuvo mucho que ver con el discurso final de Julio. Él lo ayudó a Julio en sus partes a trabajar su discurso, dándole cierta aire teatral que la película muestra. Y entonces yo creo que justamente Carlos Somigliana es un buen ejemplo de una persona que estaba en el Poder Judicial, frustrado por las cosas que veía, y que cuando tuvo la chance, lo pudo hacer. Por eso, acá, a mí me parece que una cosa muy importante que la película muestra. Los argentinos del 85 éramos los mismos argentinos del 76. El software era distinto. Actuábamos de otra forma porque la misión era distinta y íbamos a respetar la ley. Y eso nos cambió todo. Y creo que eso hay que recordarlo, entenderlo y profundizarlo en un mundo diferente, en un mundo con mucho social media, ahora que es distinto. Pero me parece que tenemos que volver a la historia de, bueno, el sistema legal parece invisible, es invisible, pero es lo que nos permite convivir. Es una cuestión de vida o muerte. Bien, y esto creo que es lo que debemos recordar. Muy bien. Bien, Luis, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por contarnos esa parte de la historia. Gracias. Un abrazo. Sí, la verdad que yo hoy